Bueno, estudiantes, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio de desigualdades un poco más complejo. ¿Por qué es un poco más complejo? Pues porque requiere de un procedimiento de tipo algebraico para llegar a la solución. Entonces tenemos, por ejemplo, 4 factor de x más 1, ¿cierto? Que es un producto algebraico mayor que 2 menos 3 factor de 2x más 6. Listo. Entonces repetimos. Tenemos 4 factor de x más 1 mayor que 2 menos 3 factor de 2x más 6. En este ejercicio básicamente lo que tenemos que hacer es una multiplicación algebraica o por ley distributiva para extender este término y de la misma manera extender este, simplificar y llegar a una solución final. ¿Cuál va a ser la solución final? Ya lo hemos dicho, la solución final de este tipo de ejercicios es un conjunto solución o un intervalo solución o un área bajo la curva. Entonces básicamente aquí tendríamos 4x más 4 mayor a 2 menos 6x, ¿cierto? El producto de menos 3 por 2x menos 6x y menos por más queda menos 6 por 3, 18, ¿cierto? Como ya tenemos esa expresión, vamos a hacer la simplificación del miembro del lado derecho. Tenemos 4x más 4 mayor que, vemos que los únicos términos que son comunes entre ellos son los términos independientes y 2 menos 18 da menos 16 menos 6x. Ya cuando tenemos esto, sabemos que a un lado de la inecuación tenemos que dejar los valores con x y al otro lado los números o términos independientes. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 4x, este menos 6x que pasaría a sumar a este lado de la ecuación, mayor que menos 16, y este 4 que está sumando, que lo pasamos a restar. Entonces nos daría 6 más 4, 10x, mayor que menos 20. Ahora, ¿cómo dejo este 10x solo? Pues ese 10x lo dejo, o mejor, esa x sola. ¿Cómo la dejo sola? Pues quitando este 10. ¿Cómo lo quito? Sería x igual a menos 20 sobre 10. Por lo tanto, x sería mayor a menos 2. Esa sería una de las soluciones para este ejercicio. Quiere decir que la solución o el intervalo solución final, ¿cuál sería? Ya lo habíamos dicho. Sería los valores desde menos 2 hasta el infinito. En este tipo de inecuaciones, como ya sabemos, al ser una inecuación de tipo lineal, ¿dónde se ve que es de tipo lineal? Se ve claramente aquí que es de tipo lineal porque su exponente más alto es 1. Esta x está elevada a la 1. Entonces ahí tendríamos una solución que nos entrega un solo intervalo. Vamos a ver un ejercicio que es un tanto más complejo y sería un ejercicio que implica ecuaciones de grado 2 o, como ya lo sabemos, su nombre, digamos, es ecuación cuadrática. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una expresión cuadrática, tengo que pensar en que la solución, ¿cierto?, es un poco, digamos, más compleja y es generalmente la unión de dos intervalos. Sin embargo, antes de eso, volvamos al ejercicio anterior. Si yo tengo un ejercicio donde la función que estoy analizando es de la forma mx más b, ¿cierto? Su gráfica, la gráfica de esa función, ¿cuál va a ser? Entonces, la gráfica de esa función, digamos que es, y ya lo sabemos, la gráfica de esa función, tenemos nuestro plano cartesiano, y sabemos que la gráfica de esta función, suponiendo un valor de b positivo y un valor de m positivo, la gráfica de esta función va a ser básicamente esta, ¿cierto? Como ya tenemos esa expresión como solución, vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a decir que tiene un corte en b, ¿cierto? Y si mi intervalo solución es, por ejemplo, desde este punto, que llamémoslo, por decir algo, m, bueno, m no porque lo confundimos con la m de allá, digamos que z, ¿cierto? Y ese valor va hasta dónde, digamos que el intervalo solución fuera hasta un valor que queda por acá que se llama y, pues diríamos que la solución en general de esta inecuación es toda esta área bajo la curva, ¿cierto? Pero es un solo intervalo, si nos damos cuenta es desde z hasta y, pero es un solo intervalo.
¿Qué ocurre cuando la ecuación es cuadrática? Cuando la ecuación es cuadrática, generalmente vamos a tener una situación un tanto distinta. ¿Por qué es distinta la situación? Entonces, debemos tener en cuenta que en ese momento vamos a tener una ecuación que es de la siguiente manera. F de x igual a ax al cuadrado más bx más c. Lógicamente, para este nivel, digamos, cuando ya estamos viendo en ecuaciones, el estudiante ya debe tener totalmente claro qué significa cada uno de esos valores y además debe tener la capacidad de identificar qué función se representa. Sin embargo, vamos a poner un ejemplo. El ejemplo que vamos a poner es que yo trazara, por ejemplo, una función cuadrática, ¿cierto?, que tuviera apertura hacia arriba. ¿Cómo sería la apertura hacia arriba? Entonces recordemos que la apertura hacia arriba es cuando el valor de a es positivo. Si yo tengo una ecuación que abre hacia arriba, pero además de eso que su eje de simetría está desplazado a la derecha, ¿cómo hago para que el eje de simetría esté desplazado a la derecha? Y por eso digo que es algo que deben recordar y estudiar, digamos, previamente a poder arrancar con este tema. El valor de b sería negativo. Y además, en este caso, el valor de c también sería negativo. Entonces tendríamos un valor de a, ¿cierto?, mayor que 0. Un valor de b menor que 0. Y en este caso, un valor de c también menor que 0. Eso sería la situación para este ejercicio que tenemos acá. Supongamos que la solución para esta inecuación estuvo dentro de los límites de la función, o mejor, dentro de los cortes o las raíces de la función. Es decir, estuvo entre este punto y este punto. Si llegara a ser esa la solución y me dijera los valores, vamos a ponerle un nombre a esto, digamos x1 y x2, ¿cierto? Los valores para esa función menores a 0, diríamos que su conjunto solución estaría por acá, ¿cierto? Es decir, el intervalo sería entre x1, la solución que tendríamos sería entre x1 y x2, ¿cierto? Porque entre esos dos valores, ¿cómo es esa función? ¿Cuál es la gran función que tenemos ahí? Pues esta, toda esta rojita se llama f de x. ¿Y cómo sería esa función? Pues sería menor a 0 entre x1 y x2. Eso básicamente sería una solución en una cuadrática. ¿Pero qué podría pasar? Podría pasar que a pesar de que los cortes sean x1 y x2, ¿cierto?, que yo tenga esos cortes, podría ocurrir que yo tenga una solución distinta, y es que se unan dos soluciones, y voy a pintarlas de otro color. Digamos que fueran los valores mayores a 0 de x, desde menos infinito hasta x1 y desde x2 hasta infinito, ¿cierto? ¿La solución cuál sería en ese caso? La solución sería desde menos infinito hasta x1, incluyéndolo, digamos, que pues llegar hasta el punto exacto donde está x1, unido al intervalo desde x2 hasta el infinito, ¿cierto? Esos valores, ¿cómo son? Mayores que 0. ¿Por qué sé que son mayores que 0? Porque están por encima del eje x, ¿sí? Entonces mire que son varios detalles. Cuando yo tengo una función cuadrática, debo ser detallista en cuanto a los valores que puede tomar la función. Listo. Si tenemos un ejercicio de este tipo, entonces vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Yo voy a ver si tengo una función de la siguiente manera. Entonces, yo podría tener un ejercicio que me dijera 2x al cuadrado más 4x mayor o igual que 30. 2x al cuadrado más 4x mayor o igual que 30. Listo, si me entregan ese ejercicio, ¿qué es lo que yo debo hacer? Lo que debo hacer básicamente es hacer una expresión del tipo, ya lo sabemos, ax cuadrado más bx más c. Debo llevarla a ese tipo. Entonces, ¿yo qué hago? Escribo 2x al cuadrado más 4x y este valor 30 que está sumando lo paso a restar mayor o igual que 0, ¿cierto? Como yo ya tengo mi expresión de la manera que necesito, ¿qué me falta ver? Entonces, a mí me dice la experiencia que ya tengo en funciones, ¿cierto? La que debe tener el estudiante a esta altura del curso. La experiencia me dice que yo tengo una función de la siguiente manera, y vamos a hacer un bosquejo
solo conociendo los valores de A, de B y de C, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los valores de A, B y C? El valor de A, en este caso es 2, es decir que la parábola abre hacia arriba. El valor de B es 4, como es positivo, quiere decir que el eje de simetría está desplazado a la izquierda, y el valor de C es menos 30. Entonces, ¿qué me indica ese ejercicio? Ese ejercicio me indica que mi función puede ser de la siguiente manera. Entonces, como el valor de C es negativo, muy seguramente mi función va así, y voy a tener un vértice por acá, lo que me indica que el eje de simetría está desplazado básicamente hacia el lado izquierdo. ¿Qué ocurre en esta situación? Ocurre que yo aquí tengo un corte positivo y un corte negativo. Toda esa información la tengo con solo conocer la expresión, ¿cierto? Y es esencial que nosotros manejemos de esa manera las funciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa básicamente acá? Entonces, como yo tengo esta expresión, yo debo encontrar los dos cortes. ¿Cómo encuentro esos dos cortes? Esos dos cortes yo los voy a encontrar factorizando la expresión que me entregaron, ¿cierto? Esa es una expresión que puede ser por aspas. Entonces, si es por aspas, el caso de factorización dice 2x por x, y tenemos que encontrar dos valores que multiplicados nos den 30, pero cuya diferencia, ¿cierto?, sea 4. Dos valores que multiplicados den 30, pero que su diferencia sea 4. Miremos posibilidades. Digamos que aquí vale menos 5 y que aquí vale 6, ¿cierto? Entonces, como yo tengo que hacer el aspa, 2 por 6, 12, menos 5 me daría 7. Y esos valores no me sirven porque necesito que me dé 4 positivo. Entonces, ¿qué pasaría si ahora yo pongo un 5 acá y aquí pongo un 6? Aquí pongo un signo negativo, me daría, un signo positivo acá y uno negativo acá, me daría 10, ¿cierto? 2 por 5, 10, menos 6, el 4 que yo necesito. Ahora sí tengo mi producto de aspas. Este caso de factorización, como todos sabemos, no está presente en el álgebra de Baldor, pero es una forma de resolver el caso 7 del álgebra de Baldor de una manera pues más rápida. ¿Cuál sería la solución? La solución sería, bueno, o escribamos la expresión completa, sería 2x al cuadrado más 4x menos 30, debe ser, necesariamente esto, debe ser 2x menos 6 por x más 5, ¿cierto? Esa es la expresión. Bueno, ¿para qué nos sirve eso que tenemos allá? Entonces nos sirve para lo siguiente, nos sirve para identificar cuáles son los cortes de la función. Entonces, primer corte, yo diría 2x menos 6 debe ser necesariamente mayor o igual que 0 en este caso, ¿cierto? Incluso todavía ni siquiera busquemos los valores respecto a la ecuación. Digamos que aquí es 2x menos 6 igual a 0. Ahora, ¿qué va a pasar en la otra parte? Decimos que x más 5 debe ser igual a 0. Entonces, ¿qué ocurre en esta expresión? Lo que ocurre básicamente acá es que tenemos que 2x igual a 6 y por tanto x es igual a 6 dividido entre 2, x es igual a 3. Ahí tenemos nuestro primer punto de corte que si recuerdan era un corte positivo. Ahora, la otra expresión sería x más 5 igual a 0, lo que indica que el otro corte va a estar en menos 5. Entonces aquí yo ya tengo básicamente los dos cortes, ¿cierto?, que tiene esa función. ¿Dónde van a estar? Un valor positivo en 3 y un valor negativo en menos 5. Listo, vamos a anotar esos valores por aquí porque los vamos a necesitar para resolver nuestra inecuación. Por ahora no lo hemos resuelto, pero los vamos a resolver en este momento. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente, lo que vamos a hacer básicamente es utilizar ese resultado que tenemos allá para entregar la respuesta final de la inecuación. ¿Qué pasa? Me dice que, ¿cierto? Recordemos esa expresión como la hallamos, ¿cierto? Recordemos esa expresión como la hallamos que decía 2x menos 6 factor de x más 5, ¿cierto? 2x menos 6 factor de x más 5 mayor o igual que 0, ¿sí? De donde sacamos que el x vale menos 5 y que el otro valía 3. ¿Qué pasa? Para que esto sea mayor que 0,
tengo unas posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades? Y las voy a marcar con colores. Para que esto sea mayor, esto de acá es positivo y esto también es positivo. Esa sería la primera posibilidad. ¿Cuál sería la segunda posibilidad? Que esto fuera negativo y esto fuera negativo. ¿Por qué eso es así? De pronto, para que lo tengamos claro, pues más por más da más y menos por menos da más. ¿Por qué tiene que ser más? Porque nos exige que sea mayor o igual que 0. Listo, entonces si eso es así, tenemos que partir nuestra inecuación en dos soluciones. ¿Cuál es la primera solución? La primera solución que tenemos para esa inecuación es lo siguiente. Entonces nosotros vamos a escribir, a ver, escribámoslo por acá con negro, vamos a escribir 2x menos 6 mayor o igual que 0 y, ¿cierto? Porque es una condición que debe cumplir en ambos casos, y x más 5 mayor o igual que 0. Allí ya tenemos las soluciones de eso, allí simplemente decimos, ¿cierto?, que x debe ser mayor o igual que 3 y que x debe ser mayor o igual que menos 5, ¿cierto? Algo que cumpla con esa condición. Entonces, ¿cómo sé? Y es un método que se utiliza bastante y es una buena idea hacerlo, y es hacer lo siguiente. Trazamos sencillamente una línea como un intervalo, ¿cierto? Y trazamos otra línea por acá más abajo y trazamos finalmente una tercera línea para darle la solución a este ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos aquí básicamente? Entonces, lo que vamos a hacer aquí básicamente es decir, primer intervalo. Entonces, el primer intervalo, vamos a tratar de utilizar la misma escala, digamos que aquí es 0, aquí es 0 y aquí es 0. En este caso, decimos que por acá va a estar, digamos que por acá está el menos 5, acá va a estar el menos 5 y aquí va a estar el menos 5. Y además que por acá va a estar el 3. Acá está el 3, aquí está el 3 y aquí está el 3. Y vamos a empezar trazando el primer intervalo. El primer intervalo me dice las x mayores o iguales que 3. Como dice mayor o igual, el corchete es cuadrado y va a ser una cosa así, ¿cierto? Va a ser una cosa así. Listo. Como nosotros ya tenemos esa solución por allá, vamos a ver la otra. Las x mayores o iguales a menos 5. ¿Desde dónde va? Desde el menos 5 y se raya absolutamente todo hasta el infinito. Por acá está donde quedaría el infinito. ¿Cuál es la solución que debo obtener aquí abajo? Que es la que realmente me interesa. La intersección de los dos conjuntos. ¿Por qué? Porque aquí hay una y. ¿Cuál es la intersección de esos dos conjuntos? Entonces voy a trazar una flecha acá y voy a decir que la intersección de esos dos conjuntos es el conjunto más pequeño de los dos, por tanto la solución que me sirve es de aquí para allá. Porque todos estos valores hacia atrás no están incluidos en la desigualdad. Entonces, ¿qué sucede? La solución de esto básicamente es desde 3 hasta infinito. Listo. Ya tenemos una primera solución. Vamos con la segunda solución. La segunda solución básicamente es 2x menos 6 menor o igual que 0 y x más 5 menor o igual que 0. Ya tenemos estos valores, simplemente es voltear las soluciones que tenemos acá. Entonces nos da x menor o igual que menos 5. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo esa solución, voy a decir sencillamente que nuevamente voy a ver los intervalos para obtener una solución definitiva. Vamos a ver esos intervalos. Entonces la primera sería esta línea, vamos a hacer un segundo intervalo que sería para el otro intervalo, ya lo dijimos, y vamos a hacer una última línea que es la que nos sirve para la solución final. Entonces, nuevamente, con verde como habíamos hecho, marcamos el 0, ¿cierto? ¿Dónde está ese 0? Está presente en todos. Marcamos el 3, ¿dónde está el 3 presente? Pues el 3 está presente en todos. Y finalmente marcamos el menos 5, que digámoslo así, estaría por acá, presente en todos, ¿cierto? Entonces me dice, las x menores o iguales que 3. Vamos a marcar ese primer intervalo. Las menores o iguales que 3 irían desde el 3 en corchete cuadrado hacia el menos infinito. Las x
menores o iguales a menos 5. Arrancarían desde menos 5 en el segundo intervalo. ¿Hasta dónde? Hasta lo que queda por acá, que bueno, nos quedó aquí un poquito pegado a lo otro, pero nos da hasta menos infinito. ¿Cuál es la solución? La unión de los dos conjuntos, ¿cierto? Perdón, la intersección de los dos conjuntos, ¿cierto? La intersección de los dos conjuntos. ¿Y cuál es la intersección de los dos conjuntos? Este de acá. Entonces, la intersección de los dos conjuntos sería desde el valor menos 5, pero llegando hasta el menos infinito, ¿cierto? Entonces ya tenemos la solución de la inecuación y vamos a escribirla por acá arriba. La solución, primera solución, sería desde 3 hasta infinito, ¿cierto? Como solución 1. Y la solución 2 sería desde menos infinito hasta menos 5, como la segunda solución. Listo. Como ya tenemos dos soluciones, vamos a, y de hecho ya están ahí, ya son las que nos sirven, vamos a verlo mediante una gráfica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a trazar una gráfica de esta función que tenemos allá arriba, ¿cierto? Que dice 2x cuadrado más 4x menos 30. ¿Y cómo es la gráfica de esa función? Ahora sí ya lo sabemos y nos vamos a apoyar en el bosquejo que habíamos hecho antes. ¿Cómo es la gráfica de esa función? En esencia, la gráfica de esa función es una gráfica de una función que está abriendo hacia arriba, ya dijimos, desplazada hacia la izquierda y con corte en menos 30. ¿Cuáles son los puntos de corte de esta función? Están en 3 y en menos 5. Entonces voy a decir que cada uno de estos vale 2, 4, 6, por acá está menos 5 y por el otro lado vale 3, 2, 4, es decir que va a estar en 3, ¿cierto? ¿Y abajo dónde va a cortar? Pues abajo esa gráfica va a cortar por el término independiente en menos 30, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Nosotros sabemos que nuestra función no tiene vértice acá, su vértice está desplazado hacia el lado izquierdo, pero sin embargo, nuestra función baja un poco más y sube, ¿cierto? Digamos que el dibujo no es tan exacto, pero nos sirve para lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Nos dice para qué valores esa función es mayor o igual que 0. Gráficamente nosotros podemos ver que los únicos valores dentro de la función que son mayores o iguales a 0 están ¿en dónde? Entonces vamos a ver claramente que estos valores están ubicados por encima del eje X y que son los siguientes. Entonces arranca por acá, todo esto es mayor y todo esto que está por acá también es mayor, ¿cierto? Efectivamente, como nos entregaron la solución, es desde el 3 hasta el infinito, todo esto hasta el infinito, que sabemos que queda por acá, y el otro es desde menos 5 hasta menos infinito. Y ahí tendríamos la solución general de una inecuación de grado 2. Esta inecuación de grado 2, como les dije, generalmente tiene una situación, y es que ¿qué? Que esa solución va a ser la unión de dos intervalos. Finalmente, si hubiéramos querido decir lo siguiente, si hubiéramos querido decir 2x cuadrado más 4x menos 30 menor o igual que 0, ¿qué hubiese ocurrido? ¿Cierto? Pues sencillamente lo que hubiese ocurrido es que los valores que nos interesaban estaban aquí, ¿cierto? Y al estar aquí, ¿cuál sería la solución de esta inecuación? La solución de esta inecuación sería muy sencilla y sería el intervalo entre menos 5 y 3 efectivamente, ¿sí? Entonces, al tener yo un ejercicio de tipo cuadrático, me debo apoyar, y es mucho más fácil si me apoyo en la gráfica de la función. Básicamente de esto se trataría lo que es una inecuación de grado 2 y como ustedes se dan cuenta tiene que tenerse muchísimos más conceptos de tipo algebraico y además se tiene que tener la suficiente experiencia para hacer las gráficas cuadráticas en este momento del curso. Entonces, la invitación es para que ustedes, si tienen alguna duda respecto a álgebra y si tienen alguna duda respecto a funciones, tienen que repasar todos estos conceptos para poder estudiar definitivamente el tema de inecuaciones de segundo grado.